Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, gracias. Señor, yo te doy gracias por darme la oportunidad de traer el mensaje de tu palabra. Pero oro en esta mañana para que sea el poder de tu Espíritu Santo, llegando a cada casa, a cada hermano, llegando a la iglesia, pero llegando también a cada persona, Dios, que escucha este mensaje, que ve esta palabra, esta predicación, Señor. Padre, para que sea el obrar de tu Espíritu en cada vida, en cada corazón, en cada alma, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el mensaje hoy es fe como niños. El nombre del mensaje esta mañana es fe como niños. Cuando nosotros nos involucramos en algo, en lo que hemos creído, en lo que confiamos y empezamos a hacer lo que estamos creyendo de manera apasionada, creyendo en lo que nosotros estamos desarrollando, los resultados siempre son y serán maravillosos. Siempre habrá resultados espectaculares cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos con pasión y nos involucramos. Cuando de manera constante, escúcheme, asimismo cuando de manera constante nos exponemos a la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra del Señor, nuestro ser empieza a ser transformado, nuestra vida empieza a ser cambiada, nuestras costumbres empiezan a cambiar, nuestra manera de ver las cosas empiezan a sufrir cambios, nuestro carácter empieza a ser moldeado, nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir aún empieza a cambiar, nuestra manera de concebir la vida empieza a cambiar. Y en Pedro había algo muy especial. En Pedro, el apóstol Pedro tenía algo muy especial, y era que él constantemente escuchó hablar a Jesús. Pedro de manera permanente escuchó hablar a Jesús, se expuso a la palabra de Dios. Pedro siempre lo encontramos en la Biblia escuchando al Maestro, escuchando al Señor. Siempre, escúcheme, Pedro le creía de manera especial a Jesús. Pedro confiaba totalmente en lo que Cristo le decía. Pedro tenía una fe como un niño para cuando Jesús le hablaba a Pedro. De manera total, Pedro confiaba en el Señor. Y es que la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si tú quieres tener fe, tienes que oír la palabra. Tienes que exponerte de manera permanente a la palabra de Dios. Pedro fue de los que le dijo al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos de nosotros en oración le decimos: Señor, necesitamos que nos aumentes la fe? Señor, necesitamos creer más en ti. Señor, en mi relación contigo hay cosas que no hago porque siento que aún hay obstáculos en mi forma de creerte.
¿Cuántos le decimos, Señor, aumenta mi fe? Muchas veces nos conformamos, no es que el Señor dijo que si la tuvieran como un grano de mostaza, pero ¿será que nosotros le decimos, Señor, pero quiero tener más fe que la de un grano de mostaza? Sé que la de un grano de mostaza, la del tamaño, mueve montañas, pero estos hombres que estaba Pedro siempre liderando, Pedro siempre le decía al Señor, quiero más fe, quiero creerte más, Señor. Pedro se preocupaba por creerle al Señor. Pedro se preocupaba porque su fe fuera aumentada con tal de creer en el Señor. Pedro tenía una fe como un niño para con el Señor. Pedro tenía una fe que le creía en todo lo que el Señor le decía. Mateo capítulo 14. Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo del 24 en adelante. Dice la palabra del Señor: que en el lago, en el mar estaba la barca de los discípulos, y en el versículo 24 en adelante dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Escuche, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escúcheme, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En la oscuridad de la madrugada, con una tormenta, con el viento en su contra, donde no alcanzaba a divisar quién era, pero conocía la voz del Señor. Escúcheme, solo un tipo de personas hace lo que Pedro hizo esa mañana. ¿Sabe qué tipo de persona? Un niño que sea inocente. Solo un niño inocente se baja a la voz de su papá, aunque haya un peligro de la magnitud del peligro que había esa mañana. Solo alguien que tenga fe, como un niño inocente, se baja. Lo que Pedro hizo. Pedro era un hombre que creía en el Señor como un niño, que se atrevía a hacer cosas que los demás no hacían. Conocía la voz del Maestro. Entendía cuando el Señor le estaba hablando. Creía en el Señor sin reparos. Era su fe tan sincera para con el Señor. ¿Sabes? Tu fe es así como un niño. Tú le crees al Señor como le creen los niños. Al Señor. Pedro se bajó inmediatamente en esta oscuridad. Lo único que Pedro le dijo al Señor, Señor, cuando él escucha la voz del Maestro, él le dice, Señor, si eres tú. Jesús dijo, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y ¿sabe? Pedro escuchó la voz del Maestro. Pedro tenía claro qué escenario tenía. Pedro era un pescador. Pedro sabía que era una marea alta. Pedro sabía que era un mar embravecido. Pedro conocía el peligro que había. Pero a Pedro solo le bastó un ven del Señor. Pedro le dijo,
si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven, y solo con eso, Pedro se bajó de la barca. Solo los niños hacen lo que Pedro hizo esa mañana. Solo un niño toma ese riesgo. Ninguna persona razonable toma ese riesgo. Ninguna persona que distingue entre el bien y el mal toma ese riesgo. Solo alguien que tenga un corazón como el de un niño. Alguien que tenga fe como un niño. Por eso Pedro se atrevió a bajar de la barca. Pedro siempre está dispuesto a la palabra del Señor. Pedro siempre está escuchando a Cristo. Pedro estaba en todas lo que el Señor estaba haciendo. Allí estaba Pedro. Y hoy el Señor te dice, yo quiero que tú seas así como Pedro. Y he estado orando estos días desde que Dios colocó este mensaje en mi corazón y diciéndole, Señor, quiero tener fe como Pedro. Quiero creerte como Pedro te creía. Que se atrevió a bajar en medio, en una noche, una madrugada oscura de la barca contra todo concepto y razón humana, solo porque confiaba en el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? Y empezamos a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Si algo tenía Pedro, es que no colocaba en tela de juicio la palabra del Señor. Siempre se exponía y aún, escúchame, por eso es que cuando la iglesia empieza a decir, es que en este tiempo de pandemia tenemos que cuidarnos para congregarnos, tenemos que tener cuidado con los niños, tenemos que tener cuidado en los salones, tenemos que tener cuidado en la iglesia. Escúcheme, yo creo que tuvo más riesgo, o si me pintan los dos escenarios, tenía más riesgo Pedro que usted y yo. Pero ¿sabe? Pedro no midió las consecuencias, porque los únicos que no miden las consecuencias son los niños. Un niño te mete un tenedor en un tomacorriente. Un niño se atraviesa una autopista porque él no mide el peligro, porque cree que está seguro. Si como papá le decimos a un niño, tírese de aquí a allá y no le va a pasar nada, se tira, no importa la altura en que esté. Dios quiere que usted y yo le tengamos fe y le creamos como un niño. Pedro se bajó. Solo el Señor le dijo, ven, todo es que un fantasma. Decían, pero Pedro solo dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Escúcheme, manda que yo vaya a ti. Y se bajó a la hora que el Señor le mandó. ¿Cuántos de nosotros, Señor, pídeme lo que tú quieras? Y apenas el Señor nos dice algo, Señor, eso no estaba dentro del concepto mío. Es que me pediste más allá de lo que yo te estaba ofreciendo. Es que me mandaste a hacer lo que yo no tenía dentro de mi concepto, mis posibilidades o mis intenciones. Es que Pedro sabía que él no podía caminar en el agua o sobre el agua. Pedro se movió por el ven del Señor. Pedro se movió por el mandato del Señor. Pedro arrancó por el mandato del Señor. Si usted cogía a un niño a la orilla de una piscina y le dice, camine, hágale, el niño arranca. Si el niño todavía no tiene el concepto del bien y el mal, arranca. Convencido de lo que le está diciendo su papá o su mamá. Porque está confiando. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 25. Le estaban hablando
a Pedro de los impuestos. Le estaban diciendo, tu maestro paga los impuestos. Y Pedro le dijo, sí. Pedro estaba en una encrucijada, Pedro estaba azarado, no sabía qué decir. Pero él dijo, sí. Y cuando entra, dice la Biblia, cuando entra el Señor, cuando Jesús viene a Pedro, le habló primero a Pedro diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Escúchame, por causa del tipo de fe que Jesús conocía que había en Pedro, lo envió a cumplir semejante misión. Escúchame, el Señor no va a enviar a un incrédulo a hacer, o a un hombre o una mujer con una fe razonable, porque es que la iglesia se está moviendo en una fe razonable. Y entonces ahora decimos, es que la fe no es ciega. Amén, la fe no es ciega, pero la fe debe ser genuina. Solo a alguien que le crea en esa magnitud, el Señor lo enviará a cumplir una misión semejante. La Biblia no presenta que Pedro se haya espelucado. Los estudiosos de la palabra dicen que Pedro fue a cumplir lo que el Señor dijo. ¿Quién va a cumplir semejante misión si no es un niño en la fe? Si no tiene una fe como la de un niño, si no cree sin reparos. ¿Sabe? Cristo conocía la fe y la confianza que Pedro tenía en él. Por eso le dijo, Pedro, ve, toma el anzuelo, ve al río, ve al mar, saca el primer pez que saques, le abres la boca y allí estará lo de los impuestos. Solo a un hombre que le crea, Dios lo manda a hacer o a cumplir semejante misión. Dios le dijo a Abraham, dame a Isaac tu único. Solo a un hombre con una fe genuina, Dios le pide algo semejante. Pedro tenía la fe como la de un niño. Pedro se movía confiado en la palabra del Señor. Cada que el Señor lo enviaba a hacer algo, Pedro no reparaba. Nosotros somos así, hermanos. Nosotros nos movemos en la dirección que el Señor quiere que nos movamos, confiados con una fe genuina, con una fe sin reparo, con una fe de confianza, con una fe que nos permite hacer que en nosotros se vea la gloria de Dios. Por eso Cristo envió a Pedro a cumplir semejante misión. Y solo a los que le crean de esa forma al Señor, solo a los que confíen en el Señor de esa manera, solo a los que ponen los planes de Dios por encima de sus planes, solo a los que colocan la voluntad de Dios por encima de sus intereses personales. Escúcheme, la Biblia está... Cuando hablamos de Pedro y vemos todos los ejemplos que hay en la Biblia de Pedro, está indicándonos a nosotros que muchas veces para nosotros creerle al Señor tenemos que ver las cosas posibles, pero para el Señor nada es difícil. Solo necesita o quiere que usted y yo le creamos al Señor. Muchas veces aún tenemos que pasar por ingenuos por causa de la fe.
podemos decir que Pedro fue ingenuo al mandato del Señor. Pero sabe, la fe en Jesús muchas veces nos hará ver como ingenuos. Mucha gente creerá que somos ingenuos. Mucha gente dirá que somos ingenuos por causa de creerle al Señor. Pero no importa. No importa qué piense la gente. No importa cómo te vea la gente. Pedro, no sé si Pedro comentó, pero si yo leo desde la parte humana y natural, puedo decir, pero Pedro, qué ingenuo. ¿Cómo un pescado se va a tragar una moneda? ¿Cómo Pedro arranca a cumplir semejante misión? La fe te hará ver como ingenuo o como ingenua si tu fe es genuina, si tu fe es como la fe de un niño. Dios quiere, hombres y mujeres, que nuestra fe sea como de un niño, que nuestra fe no ponga en tela de juicio la palabra de Dios, que nuestra fe no ponga en duda la dirección que Dios está dando, que nuestra fe no haga que nosotros pongamos nuestros intereses por encima del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Pedro, Señor, yo voy a pescar. Usted dijo eso, yo voy convencido. Escúcheme, es que si tú le dices eso a un niño que no tiene el conocimiento del bien y el mal, está convencido que va a pasar eso. Estamos convencidos que va a pasar lo que el Señor ha dicho en nuestra vida que va a pasar. Estamos convencidos que nuestra familia va a ser salva por causa de la palabra de Dios que dice: ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo creemos o ponemos en tela de juicio lo que el Señor ha dicho? Pedro era muy especial para el Señor por la forma en que le creía al Señor. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos capítulo 16, versículo 7. Del 6 al 7 vamos a leer en Marcos 16. Dice la palabra del Señor que Él les dijo, cuando van María Magdalena, María, la otra María, y van allá al sepulcro, se encuentran con el ángel. Y él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decía a sus discípulos y a Pedro. Decía a sus discípulos y a Pedro. ¿Sabe qué es eso? Cristo amaba a Pedro, porque Jesús sabía cuál era el nivel de fe, la sinceridad de la fe de Pedro. ¿Sabes? Cristo conoce la sinceridad de nuestra fe. Y dice el ángel: vayan y le dicen a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Escúcheme,
Más o menos Pedro tenía entre 50 y 55 años cuando ese evento. Y Juan era un hombre mucho más joven. Yo no me alcanzo a imaginar el apóstol Pedro cuando llega María y le dice, el sepulcro está vacío, se han llevado el cuerpo del maestro. No me imagino a Pedro corriendo en túnica, en sandalia, corriendo despavorido para ir allá al sepulcro a ver qué había pasado. ¿Sabe? Como un niño. Como un niño, el otro discípulo, a pesar de que era más joven, pasó derecho. Pero cuando llegó al sepulcro no entró porque tuvo miedo, no creyó. Pero Pedro no medía en consecuencia cuando se trataba de la palabra del maestro. Dice la Biblia que Pedro pasó derecho y entró y una vez que era lo que estaba pasando con el maestro. Y entró y empezó a mirar qué sucedía. Escúchame, cuando del Señor se trataba, Pedro no medía consecuencias. La iglesia, cuando del Señor se trata, no debe medir consecuencias. Cuando de obedecer al Señor, cuando de la palabra del Señor se trata, todo interés personal debe quedar a un lado. Pedro estaba dispuesto a hacer lo que fuera, sin importar el riesgo que eso demandara. Si lo decía el Señor, él lo creía. Definitivamente, la fe de Pedro era como de un niño. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe como la de un adulto lleno de peros, lleno de situaciones? ¿Le ves problema? Lo que el Señor dice, ¿quieres acomodarlo a tus conveniencias? Lucas capítulo 5, que es la base del mensaje de esta mañana, dice la palabra del Señor, que el Señor fue y le dijo a estos hombres, y entre ellos estaba Pedro, que les prestaran la barca para predicar porque había un gentío. Dice la Biblia que ellos le prestaron la barca y el Señor empezó a predicar. Y las prédicas del Señor eran de horas, de días. Por lo menos el Señor predicó 3 horas en esa mañana. Y dice la Biblia que al término de la predicación, Cristo voltea a ver a Pedro y le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ve y vuelve y hace el ejercicio. Pedro le dijo algo, escúcheme, que hizo que Jesús provocara un milagro sobrenatural esa mañana. Tuvo una actitud tan sincera como la de un niño. Le dijo 2 verdades al Señor que demostraban su fe genuina en Él. Primero, Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Si alguien le hablaba sinceramente al Señor era Pedro. ¿Usted no ha visto los niños cómo le hablan a uno de sinceros? Los niños te la sueltan así, sin malicia. Pedro era así con el Señor, se la soltaba así sin malicia. Pedro le dijo esa mañana, el Señor le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado haciéndole a esto acá. Y nada hemos pescado. ¿Sabe qué hacía Pedro con lo que le estaba diciendo al Señor? Reconoció que allí no habían peces. Públicamente Pedro dijo, allí no hay peces. Toda la noche hemos estado. Acuérdese que había un gentío escuchando al Señor. Que lo que sucediera sería obra del poder del Maestro. Eso le estaba diciendo Pedro al Señor.
Señor, allí no hay peces. Toda la noche hemos estado trabajando. Pedro estaba diciendo, lo que suceda es obra del poder del Maestro. Fue la primera verdad que Pedro le dijo al Señor, que provocó un milagro sobrenatural. Y lo segundo, le habló del poder de su palabra. Porque le dijo, más en tu palabra echaré la red. No hay peces, pero en tu palabra echaré la red. La segunda verdad que Pedro estaba diciendo era reconociendo el poder de la palabra del Señor. Reconociendo el poder para que la palabra de Dios que produce donde no hay, que crea donde no hay, que obra milagros donde no hay nada que hacer. Dos verdades le dijo Pedro al Señor. El creerle al Señor como un niño desató el gran poder de Dios a favor de aquellos hombres que toda la noche habían estado trabajando, que toda la noche habían estado tirando una, otra y otra vez la red sin obtener ningún resultado. Por eso en el versículo 6 y 7 de Lucas 5, en el versículo 6 y 7, y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cómo es posible que suceda eso? Solo aquellos que le creen al Señor como niños provocarán que se desate el poder milagroso de la palabra de Dios. Solo los que creen que el Señor puede sanarlos, solo con una oración recibirán sanidad. Solo aquellos que creen que Dios puede abrir puertas, porque la Biblia dice que el Señor es el que abre puertas, recibirán o verán puertas abiertas. Solo aquellos, hermanos amados. Solo aquellos que confían en la palabra del Señor. Dios le dijo a la pastora en diciembre, el año pasado, el año que venga por este tiempo, tendrás un hijo en tu canto, tendrás un bebé en tu canto, tuyo será. Y antes de que terminara enero, John Walter y Keren nos mandan a decir, estamos esperando un bebé. Estamos esperando un bebé. Fue una de las peticiones que yo hice, porque acostumbro cada año escribirle al Señor. Y dentro de la lista que saqué bastante, 12 peticiones le hice al Señor este año. Y de tercera está, quiero un nieto de mi hijo. ¿Sabe? Dios es fiel. Usted y yo tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle y desatar la gloria de Dios, desatar el poder de Dios. Dios vio el corazón de Pedro. Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red. Y la Biblia dice que Pedro le dijo, Señor, dos cosas tengo para decirle. Primero, allí no hay peces. Toda la noche hemos estado pescando. ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos muy morrongos para hablarle al Señor. Y por dentro el corazón está por fuera, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y el Señor le está enviando de su corazón que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero no era así con el Señor. Pero le dijo, Señor, ahí no hay nada. Vea, toda la noche hemos estado pescando. Pero ¿sabe qué, Señor? Yo le creo a usted. En su palabra iré allá y echaré la red. Y sabe, arrancó porque sabía que allá habían peces. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Actitud
de alguien que ama al Señor sinceramente, que le crea al Señor sinceramente. Cayó de rodillas Pedro, escúchame, y dice la Biblia diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchas veces nos acercamos al Señor creyendo que somos sobrados, o cuando viene un milagro y una respuesta de Dios, creemos que nos lo merecíamos. Fue porque yo le creí mucho al Señor. No. Pedro cayó de rodillas y dice, apártate de mí que soy pecador. Cuando de reconocer la gloria y la grandeza del Señor, a Pedro, cuando se trataba de eso, a Pedro no le importaba dónde estaba para hacerlo. Pedro estaba al frente de una gran multitud. Y allá toda esa multitud que escuchó, habían unos espectadores esperando a ver qué iba a suceder con lo que Cristo estaba mandando a hacer a Pedro. No vaya a creer que los hermanos que estaban allí escuchando al maestro y todos los que habían allí se fueron así como cuando termina el culto los hermanos se van y desaparecen de una vez todos. No, allí están escuchando y viendo, porque escucharon lo que Pedro le dijo al Señor. Primero lo que el Señor mandó a hacer a Pedro. Pedro era especial. Pedro no se fue y siguió lavando sus redes, sino que Pedro puso a escuchar la palabra que el Señor estaba dando esa mañana. Por eso le dice, no hay nada, pero en tu palabra echaré la red. Pero luego, en medio de todo ese mismo público, reconoce la grandeza de Dios, la grandeza del Maestro. Y si viene y se arrodilla delante del Señor, se humilla delante del Señor. Cuando se trataba de darle la gloria a Dios, a Pedro no le interesaba ni le importaba qué escenario tenía. Pedro, delante del que fuera, adoraba al Señor. Pedro siempre estuvo expuesto. Y cuando usted y yo compartimos o estudiamos la palabra, encontramos a un hombre que siempre estuvo expuesto a la palabra del Señor. Pero sabe, también encontramos un hombre que le creyó como niño al Señor. Todo lo que el Señor mandó a Pedro a hacer, Pedro lo hizo. Cuando Pedro le dice, el que te venga a tocar me hago matar, Pedro está hablando como un niño que no mide las consecuencias. Por eso el Señor, cuando resucita, dice, díganle a Pedro que voy delante, que lo espero. Así obra el Señor con los que le creemos con una fe como de niños, que confiamos en el Señor. Pero este hombre, cuando no le importaba, estaba dispuesto. No le importaba quién lo estaba observando, quién lo estaba mirando. No le importaba lo que el Señor le dijera. Lo que sí era un hombre que le creía genuinamente al Señor. Era como un niño ante lo que Cristo le decía. Era inocente, era ingenuo, parecía ingenuo cuando el Señor le hablaba. No medía consecuencias, no medía riesgos. Escúchame, porque la fe de este hombre era como la fe de un niño. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tú eres bueno. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos permitas tener fe como un niño, Señor.